Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 3 de octubre, momento de dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para este día en materia del sistema de inventarios, concretamente el flujo de materiales. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor José Natividad Morales Aceves, especialista en Findes en el área de logística en términos generales. José Natividad es licenciado en Administración Industrial, con especialización en finanzas y varios cursos y diplomados de actualización, tanto en materia de logística y suministros, como financiera y contable. Fue director de administración del DIF, así como administrador del Ayuntamiento de Naucalpan, y fungió como calificador financiero de programas y proyectos de inversión en Pemex. Actualmente cuenta con su propio despacho de asistencia técnica en materia de negocios por acepción amplia, y en Findes imparte diferentes cursos relacionados con la logística, las finanzas, en términos generales, con estrategias de negocios. Antes de ceder la palabra a José Morales, les invito a que formulen sus preguntas, nos den opiniones, comentarios, sugerencias, porque al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. José, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, buenas tardes, Emilio. Es un gusto estar de nuevo aquí y hablar de un tema muy interesante que es la logística de los materiales, que actualmente viene siendo impulsada por las tecnologías de la información, los avances, la comunicación, y requiere un control prácticamente en tiempo real de lo que ocurre. En primero, por orden de nuestra logística de materiales. Segunda, porque las tecnologías de la información así lo permiten. Esto implicará hacer un análisis de todos los factores internos y externos que incluyen nuestro sistema de flujo de materiales. También implicará hacer análisis de las posibles tecnologías que nos pueden servir y, por supuesto, los modelos matemáticos tradicionales que pueden adaptar, que pueden ordenar e incluso pueden optimizar nuestras decisiones. En otras palabras, es un curso, una metodología muy interesante para los objetivos de toda organización que pretenda llevar a cabo una administración de los materiales. Bien, pues tienen a la vista ahora un objetivo en general acerca de este tema, que es proporcionar los elementos para la gestión de cadena de suministro y su relación con un fin, que es crear valor. No solamente asegurar el orden, no solamente tener la certeza de lo que está ocurriendo, sino también poder optimizar las decisiones. Es decir, si nos vamos a enfrentar a efectos negativos, que sea el menos posible, pérdidas, mermas, gastos. Si nos vamos a enfrentar a efectos positivos, que sea el mejor valor. ¿Cuál es? El beneficio, la utilidad, la cobertura. Y necesitamos estrictamente una herramienta que nos ayude a poder encontrar, explorar, simular este tipo de condiciones. Ahora vamos a ver un esquema de lo que corresponde a los factores internos y externos de forma general que corresponde a una cadena de suministros o flujo de materiales. Esta es la información que nosotros vamos a administrar de una forma más amplia. Habrá organizaciones que no necesariamente pueden tener una interacción completa interno-externa. Habrá organizaciones que en su modalidad más amplia requiere un intercambio de información de todos los factores internos y externos. En su parte superior aparece pues lo que es la parte integral, la empresa. Aparecerá de su lado izquierdo quién suministra los materiales. Un proveedor, ¿no? Aparece una posible almacenamiento, que no necesariamente es estricto. Tal vez ustedes manejen un justo a tiempo y ese almacén se reduce. El tamaño va a depender de las necesidades y de la optimización. Aparecerá una comercialización
o una transformación, o una remanufacturación, inmediatamente aparecerá una distribución interna-externa dentro de nuestros elementos del ente económico y, por supuesto, nuestro objetivo final, ponerlo en las condiciones que requiere el cliente. Oportunidad, volumen y con la información suficiente. Con la retroalimentación que sea necesaria, ya sea por el servicio, ya sea por comunicación, información y todo lo que requiera para hacernos competitivos. Y competitivos, nuestro enfoque no es que tengamos enfrente un proveedor similar que ofrece y que puede tener acceso a nuestros clientes o a nuestros posibles clientes. Competitivo significa que nosotros cumplimos con las condiciones que estamos ofreciendo también. Y eso requiere un control, un seguimiento, un proceso, un sistema. En la parte inferior, por supuesto, los elementos que nos van a ayudar a poder administrar este sistema. Del lado izquierdo tenemos la administración de los suministros. En la medida de lo posible, planear con la anticipación suficiente el catálogo, el conjunto, el mix de los elementos que componen nuestra administración de producción, de servicios. Siguiente, el catálogo de requerimientos, que significa conocer cuáles son la distribución de nuestros productos específicamente que vamos a administrar. La sensibilidad, estamos hablando de administración futura, planeación, anticipación. Sin embargo, esto puede haberse afectado por circunstancias llamadas premisas. Todo aquello que puede afectar el cumplimiento de nuestros objetivos. Debemos de calcularlas. Muchas de esas las conocemos porque históricamente nos han afectado. Otras las podemos proyectar, pero necesitamos hacer un análisis bajo los supuestos razonables. En la parte intermedia tenemos la administración del programa maestro, que significa el flujo de los materiales y toda la parte administrativa que le corresponde, entrada, proceso, salida, control, sistemas. Después tendríamos una programación justo a tiempo, que quiere decir estrictamente lo indispensable para mantener la operación. ¿Qué volumen? Dependerá de cada organización. ¿En qué tiempo? Dependerá de cada organización. Y podemos hacer simulaciones a través de los modelos que por supuesto se tocan en este curso, en estas sesiones. Pero no queda ahí. También tenemos un software que permite hacer esas simulaciones y hacer esos cálculos, esos escenarios en la planeación, en la ejecución también para ir adaptando los posibles cambios. Continuamos con la flexibilidad. Dentro de los niveles aceptables que somos capaces de adaptar si ocurren cambios en nuestras variables, en la producción, en la información. Del lado derecho aparecerá también la administración de la demanda, porque por un lado tenemos un plan, lo administramos. Sin embargo, también tenemos que observar nuestro factor externo, alinearlo con el comportamiento de la demanda, ya sea determinística o probabilística. ¿Para qué? Para ir adaptando y poder responder de forma oportuna y con la calidad que pide el cliente. Continuamos con una distribución programada. Esto quiere decir que necesitamos un plan para poder atender a nuestros clientes internos e externos. Pueden ser internos, otros niveles de sus procesos o procesos finales, o externos, que serían los factores o los entes económicos que reciben nuestros servicios o nuestros materiales. En la parte inferior tenemos un respaldo, la información, la estadística. Estamos en la era donde todo se mide, donde todo es posible almacenar sobre la información y las operaciones que ocurren. Objetivos: costo total mínimo de operaciones de adquisiciones.
Sí podremos tener orden, sí podemos tener cumplimiento, pero buscamos optimizar, reducir al mínimo posible. ¿Cómo lo ensayamos en nuestras sesiones? A través de modelos matemáticos que incluyen métodos. No necesariamente debemos ser expertos en matemáticas porque sugerimos un software que es de acceso gratuito. Ustedes lo pueden obtener, aquí lo ensayamos y podemos hacer representaciones para encontrar esos puntos óptimos. Otro lado tenemos el control de calidad del producto. Por supuesto hay una planeación, esperamos un comportamiento. Sin embargo, hay que darle seguimiento y comprobar, verificar antes, durante o después, si lo permite el proceso, las características, las virtudes que requiere el cliente. En la parte intermedia, buscamos anticiparnos a todo, a las posibles premisas, con el objetivo de que nos enfrentemos a las mínimas variaciones, que todo esté controlado. En la parte derecha encontraremos el desempeño controlado del servicio al cliente, ¿verdad? Porque hay un factor externo, alguien que requiere nuestra atención, nuestros servicios, nuestros productos. Necesitamos una retroalimentación a través de un desempeño controlado al cliente. Y por supuesto, reducir en la medida de lo posible, y eso será de naturaleza de cada ente económico, la reducción del inventario, en la medida de lo posible. En las sesiones ensayaremos varios modelos matemáticos, criterios, políticas, metodologías que nos permiten explorar si podemos llegar a una reducción del inventario sin sacrificar nuestros objetivos o los servicios al cliente. Este es el esquema general. Por supuesto que en las sesiones ampliamos, revisamos y ensayamos todas las metodologías para poder tener y generar criterios, complementar los que ustedes ya tienen, descubrirlos u ofrecer alternativas de metodologías que en ocasiones no tenemos al alcance porque no somos expertos necesariamente en investigación de operaciones, matemáticas, modelos de inventario. Sin embargo, pues existen programas, software al alcance, herramientas, incluso gratuitas, que podemos ensayar en esos medios nuestras decisiones. Bien, de manera más específica, pues analizaremos los factores de esta estructura de flujo de materiales, como es la estructura de la cadena de la logística. Tenemos nuestros proveedores que pues, implican un abastecimiento. La logística interna de la organización va a depender del tamaño, nuestro transporte, nuestro almacén, transporte en almacenes, en planta, la logística para una externa, que serían los transportes a las plantas, a los almacenes, al consumidor, el servicio al cliente, la administración de posibles centros de servicio. ¿No? Cada una son unidades de operaciones independientes, pero igualmente alineadas al objetivo. Necesitamos establecer las políticas y en nuestras sesiones las podemos ensayar. En los factores estructurales analizaremos cómo podemos evaluar a nuestros proveedores, la cantidad de proveedores, la localización, el porcentaje de asignación, aspectos locales, economía, regulaciones. En cuanto a la logística interna, número de almacenes, localización, función, capacidad, medios de transporte, cantidad, unidades, contratistas, regulaciones, leyes, para poder determinar puntos óptimos. En ocasiones las organizaciones ya tienen su propia estructura, pero no quiere decir que sea la óptima. En las sesiones podemos explorar esa estructura y determinar con las metodologías mencionadas cómo podemos saber en qué nivel de optimización nos encontramos. En la logística externa, los centros de distribución, la cantidad, capacidad, funciones, el transporte, cantidad, medios, contratos, aspectos locales. En servicio al cliente también, dónde vamos a ubicar esos centros de atención, las cantidades, las capacidades, las funciones, la autonomía, el tipo de mercado. Es decir, todas esas funciones
que en el sentido más amplio son necesarias para tener ese orden, ese cumplimiento de acuerdo a un nivel competitivo. Decíamos, nivel competitivo sí, porque nos enfrentamos a posibles entes económicos del mercado que ofrecen alternativas, pero también competitivo quiere decir que cumplamos las condiciones que nosotros estamos ofreciendo. ¿Sí? Indicadores clave. Muy bien, hemos escuchado reiteradamente que lo que no se mide, simplemente no hay opción de poder identificar el nivel de optimización que tenemos, o el avance o el alcance, o si estamos cumpliendo nuestros objetivos. Por eso también estableceremos cómo podemos diseñar este tipo de representaciones matemáticas que nos ayudan a verificar el alcance de una cualidad específica llamado los indicadores. A nivel proveedor, costo, calidad, confiabilidad, flexibilidad, tiempo de entrega, tiempo de respuesta. A nivel logística interna, costo del transporte, inventarios, almacenes, tiempo de respuesta, desperdicios, mermas, pérdidas, rotaciones. Logística externa, los costos de transporte, costos para emitir las órdenes, tiempo de entrega, tiempo de respuestas, desperdicios, retrabajos, inventarios. A nivel servicio al cliente, costo de estos temas, los tiempos de respuesta, los niveles de inventario, niveles de satisfacción. ¿No? Obviamente en nuestras sesiones incluimos buenas prácticas, metodologías, modelos que nos ayuden a hacer un análisis. Creo que todos podemos encontrar en cualquier bibliografía, en cualquier buena práctica, que tenemos que optimizar las operaciones, que tenemos que ser eficientes, eficaces, oportunos. Sin embargo, en ocasiones necesitamos herramientas adicionales para poder ensayarlo. Y esas herramientas son las representaciones matemáticas para que exploren esos niveles de operaciones. También se incluye los diferentes modelos para calcular las demandas futuras, es decir, la probabilidad, los pronósticos, promedios móviles, promedios ponderados, promedios que nos ayuden a poder analizar la estadística y que nos ayuden a acercarnos a un comportamiento futuro que nos permita hacer una planeación con el mínimo de variaciones. En fin, llevamos cerca de 15 años asesorando, ejecutando este tipo de metodologías que hemos enriquecido y que seguramente les van a servir para complementar sus criterios, conocer otros tratamientos, nuevas prácticas, para poder cumplir con esa administración de los recursos materiales que ustedes tienen a su cargo. Por mi parte sería todo. Por mi parte sería todo y esperamos, ¿verdad? Esperamos que tomen como opción esta oferta y que les va a servir para su preparación. Estoy a sus órdenes y escuchamos las preguntas que desean hacer. José, muchas gracias. Tenemos dos participaciones en principio, uno de Ramón Fuente. Dice Ramón, usted habló de alinear los flujos de materiales con la demanda y para ello mencionó la demanda determinística. ¿En qué consiste? Muy bien, recuerden que la demanda determinística, consiste en que tú ya tienes una certeza, es un pedido específico de un cliente. Ya sabes exactamente lo que vas a producir, lo que vas a comercializar, lo que vas a mover. Ya tienes completamente la certeza. La probabilística depende de un comportamiento de la demanda externa. No necesariamente conoces exactamente. Sabes que hay una demanda, un consumo, sabes que tienes un histórico, pero no tienes un contrato, no tienes una cantidad fija. Dependes de un comportamiento de la demanda. Ejemplo, un pedido específico, ya sabes cuánto vas a producir. Es una demanda determinística. Otro, una venta al público, a través de ti o a través de tus distribuidores o consumidores, no lo sabes, pero tienes elementos históricos
para poder calcular una posible demanda. Y ahí se utilizan los modelos de probabilísticos de pronóstico. Algunos de ellos, el más tradicional, el promedio. Algunos más sofisticados, promedio móvil, promedio ponderado. Sin embargo, hay cerca de 15 modelos que nos ayudan a suavizar esa margen de error con respecto a un cálculo de demandas inestables o no determinadas. Gracias, José. Marta, buenas tardes. Gracias por participar. Marta nos dice, en el medio de los almacenes es frecuente escuchar que un buen orden en los insumos, los inventarios, puede conseguir hasta un 40% de capacidad mayor de almacenaje. ¿Usted qué opina? Muy bien, mira, va a depender de las características que se encuentre cada organización. Si es 40, si es 30, ya va a depender de sus condiciones. Lo que sí te puedo decir que hemos aplicado estos modelos en varias empresas y sí llega a haber ahorros, eficiencias muy trascendentes. El principio es que si nunca has optimizado el almacén, hay una alta probabilidad de que si aplicas alguna metodología, llegues a un nivel de optimización, de eficiencia, de eficacia, de ahorro. Te puedo hablar de números, en algunos almacenes hemos optimizado millones de pesos, en algunos la eficiencia es en tiempo más que en dinero o valores monetarios, pero lo cierto es que necesitamos explorar alguna metodología para algo que no se ha realizado, que es medir la optimización del almacén. Julián López, buenas tardes. Gracias, Julián. Comentó el justo a tiempo. Algunas ideas básicas de cómo aplicarlo. Bien, el justo a tiempo representa la reducción o incluso la eliminación del almacén. Tu primera información es el volumen mínimo que requiere un área de producción o comercialización para un periodo determinado. Es el volumen que tú vas a identificar como el justo a tiempo, el mínimo para operar. Una empresa de producción, ¿cuál es tu periodo de producción? Una semana. Pues entonces tu justo a tiempo es el volumen para una semana. Otro, para 15 días, para un día. Entonces necesitamos que ver primero cuál es el mínimo para operar de tu área de producción o área de ventas o de comercialización. ¿Vale? El segundo, si yo cambio los volúmenes, incrementaré más o menos las veces de los pedidos a nuestros proveedores. ¿Cuánto impacta en mi costo? Y hacemos un balance entre el costo de cambiar los volúmenes de proveedores versus el beneficio de reducir los inventarios para que nuestra operación opere regularmente. Ese serían el costo-beneficio y los volúmenes mínimos para poder operar. Alguna vez tomarás el criterio uno, a veces el otro. Harás un balance de esas posibilidades. Gracias, José. Tenemos la siguiente participación. Muchas gracias. Me piden no mencionar su nombre. Desde su punto de vista, profesor, ¿cuál de las dos siguientes variables sería más trascendente para ordenar un almacén? ¿En función del peso-volumen de las mercancías o de la rotación que se tiene de ellas? Muy bien, creo que son dos objetivos distintos. La rotación pretende que dure lo menos posible estacionado el almacén, un producto. Entonces tiene que ver con la permanencia en el almacén. El siguiente factor, que es el peso, tiene que ver con la funcionalidad del almacén, tal vez con la seguridad del almacén. Pueden coincidir peso, rotación, pero son dos objetivos distintos. Determina tu prioridad. Si tu prioridad es que permanezca lo menos posible, va a ser la rotación, porque eso va directamente a los costos, al riesgo de caducidad, de merma, de pérdida.
Si tu criterio es el peso, entonces tiene que ver con la funcionalidad, la seguridad y no con la permanencia en un tiempo específico estacionado el producto. Julián nuevamente hace una participación. Julián, gracias. Julián nos pregunta, o es una participación más bien aportativa. Uno de los principales problemas que detienen el flujo de las mercancías en almacén es el cotejo de lo que entra y de lo que sale, las características de ingreso, las cantidades de ingreso contra los productos que tenemos que ofrecer quizás para nuestras áreas internas. ¿Cómo eliminar estos cotejos? Si te refieres a que tal vez nuestra planeación no es tan exacta contra el suministro, tenemos que explorar en la medida de lo posible, bajo supuestos razonables, qué tan certero podemos hacer nuestra planeación. Si te refieres a que pues, no se están entregando los materiales con las características, es un problema de capacitación, de conocer perfectamente cuáles son las características, o es un problema de estadística, que es de nuestro sistema, que esté registrando correctamente las características. A veces tenemos unos catálogos muy amplios ya en nuestras bases de datos y pues tenemos 100 características de un solo producto y a veces lo registramos en cualquiera o en el primero, no lo hacemos con la exactitud posible, ¿ya? Entonces, por un lado, planeación en la medida de lo posible y la retroalimentación con el consumo. Por el otro, es un sistema de información, que tengamos bien la capacitación, tanto en el tratamiento, las características, como que el sistema refleje esas características y estar actualizando constantemente nuestro catálogo en sistema para poder tener esa exactitud y se reduzcan estos riesgos. José, muchas gracias. Pues bien, antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 10 de octubre a las 18 horas estaremos abordando el tema Tips para mejorar el otorgamiento de crédito. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 28 minutos, día 3 de octubre. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias y hasta luego.